Tenemos nuestra invitada. Ella es Caridad García, de la Fundación Casa Taller. Con la Fundación Casa Taller hemos iniciado un ciclo para hablar sobre la educación desde puntos muy particulares. La primera vez estuvo Gloria Bejarano, directora de la Fundación, con quien estuvimos conversando sobre lúdica, literatura, arte e imaginación para la educación. Después estuvo Cassandra Monteagudo, con ella estuvimos hablando de educación de 0 a 3 años. Hoy le damos la bienvenida a Caridad García, con quien estaremos conversando sobre educación 0 a 3 años y familia. Educación 0 a 3 años y familia. Ya no se dice educación temprana. Bueno, es educación temprana, pero es educación inicial. La educación temprana tenía una aproximación remedial de cuando había algún tipo de problema en el niño, se le daba una educación o una estimulación temprana para ayudar a mejorar aquellas situaciones en las que tenía alguna disminución. Pero cada vez más el planeta se dirige hacia una educación temprana que no sea remedial, sino que sea un derecho para todos por igual. Es que el mundo va cambiando, la forma de mirar, la forma de interactuar va cambiando y la educación va quedándose como allí, como quieta, como que no pasa nada, como que sigue como que todo encerrado en cuatro paredes. Bueno, eso no es tan así. Bueno, eso es lo que uno percibe. Sabemos que personas como ustedes han avanzado mucho en el tema y hay mucha información al respecto, pero de ahí a la aplicación, ¿qué está pasando en Panamá con esta educación temprana? Bueno, en Panamá se está tratando de crear un movimiento desde hace años. Está básicamente apoyado por los derechos del niño. El gobierno ha estado también tomando parte y tenemos documentos importantes como el PAIPI y el RAIPI, que son documentos que guían hacia dónde queremos llegar en educación inicial. Pero hay que ir más adelante y ahora mismo estamos haciendo un proceso que es crear un documento que es un plan de educación de 0 a 3 años con todos sus procesos de implementación. No va a ser de la noche a la mañana, es un proceso como en todas partes del mundo, pero se está apostando por un proceso integral que interviene no solamente en una estructura del Estado, sino todas las instituciones que ya están haciendo trabajos al servicio de la niñez. Y la idea es lograr que el servicio sea realmente integral, que el trabajo llegue a darle a los niños los derechos a los que tienen que tener acceso, que no sea solamente parte de una declaración, sino que sea algo que se vuelva cotidiano para todos los niños panameños. ¿Cuáles son esos derechos básicos? Bueno, el niño tiene derecho a la educación, el niño tiene derecho a ser criado con amor, el niño tiene derecho a salud. Es una amplia gama de derechos, pero cada vez ponemos más el énfasis en aquellos que tienen que ver no solamente con salud, que ya es algo que se ha adelantado bastante, no solamente con educación formal, que también tiene un adelanto, sino aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con el cuidado amoroso, aquello que tiene que ver con ser criado afectuosamente, con ser educado en un ambiente positivo, con aquellas cosas que cada vez descubrimos desde las ciencias que tienen un efecto positivo en el niño, en su futuro y en el de todos. Caridad es psicóloga, no les había dicho que es psicóloga. Con Caridad nos conocimos en el 2008, ella hacía parte de la oficina del casco antiguo, yo en ese momento era asistente en la oficina de información del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y me correspondió
organizar el Festival Arte por la Tierra. Mi hija en Canadá estaba realizando talleres de utilizando la fotografía y el video como herramienta de comunicación. Le expresé este deseo de desarrollar un trabajo para el Festival Arte por la Tierra, y estaba Pito Jaén y estaba Caridad. Ahí tuvimos la oportunidad de conocernos. Ella es una mujer que ha recorrido el país luego de ese trabajo de consecuencias. ¿Por qué ríes? Porque sí, me ha tocado ir de una punta a otra, pero por razones diferentes, no solamente por la psicología, también por el arte. O sea. Y bueno, o sea, lo comento porque estamos con una persona que conoce el país, que lo ha recorrido, que ha trabajado en Portobelo, que estuvo 3 años en Darién trabajando en Jaque. Después de toda esa experiencia, Caridad llega a trabajar a la fundación. A Casa Taller, Casa sí. Taller. La verdad, Casa Taller es una institución que se destaca precisamente por hacer trabajos con todo el país, por hacer trabajos que están vinculados a la cultura, al pensamiento creativo, a plantearnos qué queremos y hacia dónde queremos ir con nuestra visión del país, de nuestra cotidianidad, a pensar y a repensar qué queremos. Caridad, cuando hablamos de educación de 0 a 3 años, no nos estamos refiriendo a la escuela, solamente nos estamos refiriendo a la familia. No, cuando nos hablamos de educación de 0 a 3 años, estamos hablando de la posibilidad de que haya espacios estructurales y que pueden ser en un momento dado institucionales, pero no son espacios en los que la institución está dando una educación formal. No es un lugar donde vas a llegar a recibir una clase. Es un espacio donde tú vas a llegar a aprender. Y es un espacio de aprendizaje, es la posibilidad de crear un trabajo, ya sea comunitario, ya sea con un guía, o simple y sencillamente desde espacios estructurados para la comunidad. ¿Estos espacios ya existen? No necesariamente como tales. Estamos hablando, por ejemplo, que existe, por ejemplo, un programa de educación inicial en el hogar en Panamá, que se lleva a cabo en lugares donde no hay estructuras formales. Ese programa, por ejemplo, se lleva a cabo desde el Ministerio de Educación en áreas donde no hay estructuras. En las comarcas, por ejemplo, se trata de una madre animadora que recibe una formación, una capacitación que la ayuda a capacitar a otras personas de la comunidad que de hecho tienen niños pequeños, por ejemplo. Y estas personas tienen la posibilidad de recibir una información que los ayuda a mejorar las condiciones de desarrollo de sus hijos. Eso es algo que está sucediendo, de hecho, en Panamá. Y que tiene mucho éxito, porque tiene una gran cantidad de personas que lo usan y hay personas a quienes esto del servicio les sirve. Son estructuras no formales que nos permiten en un momento dado dar servicios. Y de esta forma, por ejemplo, Bogotá tiene un sistema que ha resultado sumamente exitoso y que da servicio a niños que incluso están en condición hospitalaria. Aspiramos algún día a llegar a tener ese servicio así de eficiente que llega a todas partes y que le da apoyo a niños por igual en cualquier condición. A ver. Te veo con una interrogación en la cara. Es que tengo tantas y veo que el tiempo se nos ha hecho muy corto, porque es que estamos hablando de educación temprana y familia. Y el problema de los núcleos familiares es tan complejo, todo ha cambiado tanto, donde vemos madres, abuelas muy jóvenes criando a sus hijos de hijas
supremamente chiquitas, donde el padre no existe. Bueno, sí, tenemos una enorme multiplicidad de estructuras familiares y no todas tienen, como tú bien dices, una formación o una estructura detrás que les sirva de apoyo, que les dé contención o que les dé la formación para poder darle a ese niño la mejor educación o el mejor apoyo posible. La idea es, desde la estructura, dar apoyo a estas personas. Cuando digo estructura estoy hablando de instituciones, o sea, que las instituciones estén conscientes de que todas estas estructuras familiares diferentes existen y que debe haber una forma de servicio que les apoye. Cuando hablamos de educación, hablamos básicamente en estas edades de ambientes enriquecidos, de ambientes que ayuden al niño a estimular la imaginación, a desarrollarse. No tiene que ser alguien que venga y te dé una clase, sino alguien que te permita en un momento dado explorar, jugar. El juego es una forma natural de buscar espacios de aprendizaje, de buscar estructuras de aprendizaje. Y no necesariamente es algo que viene de fuera, simplemente con permitirle al niño experimentar, probar, con enriquecer ese ambiente y permitir que esté allí, eso va desarrollándose. Viene como con el paquete, podemos favorecerlo, podemos nutrirlo, podemos hacer lo que desarrolla. Estamos hablando de interacción, estamos hablando de compartir en familia. Estamos hablando de hablarle constantemente, estamos hablando de que esa forma de hablarle no sea un hablar chiquito, sino que sea una forma enriquecida, con muchos términos, con muchas palabras, que le permitan ir construyendo, que las frases no sean cada vez más simples, sino cada vez más complejas, que cada vez que tú le presentes algo, tenga la posibilidad de tocarlo, meterlo en la boca, jugar con él, que no sea un no constante. Estamos hablando de personas que lo cuiden y que tengan idea precisamente de que lo que necesita el niño es acompañamiento, es estar prestando atención, que cuando estás con él y puedes realmente prestarle toda tu atención. En ese rango de 0 a 3 años, ¿dónde queda ubicado el tema disciplina? Bueno, en ese rango, más que disciplina, hablamos de límites, de definir cuáles son los límites, cuáles cosas son adecuadas y cuáles cosas no son adecuadas. No le vamos a dar un cuchillo al niño, pero si el niño tiene un cuchillo en la mano, nos vamos a pegar de gritos y nos vamos a volver locos. O sea, es cuestión de quitarlo adecuadamente, sin generar caos, sin generar miedo. Está además en un momento dado todo el proceso del decir a gritos no, o de tratar las cosas de una forma muy negativa. El niño sabe que no se debe acercar demasiado al borde porque se va a caer. Una vez que se cayó una vez, ya no va, ya lo sabe. Las formas en que nos acercamos, no estamos hablando de disciplina, y cuando hablamos de disciplina, o sea, estamos hablando de disciplina y no estamos hablando de imponer gritos, golpes. Disciplina es decir, nos vamos y que el niño te dé la mano, porque ya sabe que va a caminar. Disciplina es decir alto y que sepa que hay que pararse. O sea, es reformular la manera en que tenemos que pensar en la disciplina. Hay cosas que pueden ser muy positivas, desde la forma de explicarle las cosas hasta el acompañarlo y permitirle en un momento dado cometer algún error. Estar dispuesto a que lo haga, a que cometa el error y que vea cuál es la consecuencia, siempre y cuando esta no sea catastrófica, ¿no? Ya desde los 3 años se empieza a ver si ese niño que está al frente tuyo necesita una educación especial, digamos que es demasiado inquieto, que es demasiado inteligente, y ya vas viendo que
en un colegio tradicional no va a tener problemas. ¿Existe en Ciudad de Panamá una escuela para este tipo de chicos? Bueno, no hay una escuela específica para este tipo de niños. Se están haciendo adecuaciones escolares en muchos casos. Pero saber a esta edad tan temprana que un niño es hiperactivo, por ejemplo, los niños a esta edad todos son superactivos. Por el contrario, si el niño no es muy activo, ahí es donde nos preocupamos. Que un niño a esta edad sea dinámico, correteador, conversador, o sea, eso nos dice que es normal y que está en la mejor de las disposiciones para aprender. Las situaciones remediales, además, siempre son necesarias en un porcentaje bastante disminuido del total. O sea, no es que todos necesitan esto. Yo creo que entre muchas cosas, las mamás de ahora no tienen el mismo aguante que tenían nuestras madres y nuestras abuelas. Y cuando el niño es muy activo, dice, ay, es hiperactivo. Así como que no, señoras, para eso hay un parámetro y hay que revisarlo contra ese parámetro y hay que buscar una persona especializada que diga, ay, mira, sí, esto está muy allá, pero en términos generales esa no es el promedio. El promedio no es que el niño sea exageradamente activo, el promedio es que el niño sea activo, es lo normal. ¿Acciones para realizar con los niños pequeños? Bueno, cosas que les gustan a los más pequeñitos, objetos en los que puedan manipular desde... O sea, hay muchas de las cosas, por ejemplo, que usan en la cocina que son maravillosas para jugar con los niños. Las tazas de medida, las cucharas de medida, todas esas cosas, utensilios plásticos, darles un poco de azúcar y cucharas y que revuelvan y que hagan su desastre ahí, ellos van a ser felices con eso. Y para nosotros es un juego y un desastre ahí, pero para ellos es un espacio de experimentación. Aprender a meter en la cuchara, sacar de la cuchara vacía, llena. Si además en un momento dado lo puedes hacer con agua, pues más felices van a ser. Con los más pequeñitos, ¿no? Con los más pequeños. ¿Y el barro? El barro es genial, les encanta, les fascina. Es además la oportunidad de que papá o mamá o abuelita vuelvan a ser chicos y hagan bolitas, palitos, gusanitos, todas esas cosas que además, por más grandes que sean, usted sigue gustando. Por ahí empieza uno a recordar esas imágenes y que la hija comiendo barro de una maceta. Bueno, Dios mío. En caso de que el niño coma barro de la maceta, vamos al médico porque puede ser que necesite algún mineral que no estamos completando en la comida. Exacto, y hay hasta quienes se comen la pintura. También suele ser por razones similares. Sí, hay alguna deficiencia de calcio. De calcio, de algún mineral. Y entonces ellos buscan completar de alguna manera. Caridad, muchas gracias por habernos acompañado en Café 10. Esperamos que a medida que vaya avanzando el trabajo de Casa Taller relacionado con educación temprana de 0 a 3 años, pues nos vayas contando. Queremos que este espacio para hablar de comunicación los martes se vaya extendiendo un poco más. El próximo martes viene Jenny, que es nuestra especialista en el área de inclusión, pueblos indígenas. Ella es en Verá. Es Cuna, ella es Cuna, una panameña maravillosa, llena de talento y de mucha información. Bueno, entonces con ella estaremos el próximo martes. Gracias, Caridad, gracias a los amigos y las amigas de la Fundación Casa Taller. Son las 8:54 minutos.